Está Claudio Fantini ya en línea. Claudio, el gusto de escucharlo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Paulino. Un gusto saludarlos. Lo mismo digo. Bueno, primero, ¿qué lectura y qué tenemos que sacar o pasar en limpio a propósito de la jornada que vivió Chile hoy? Bueno, yo creo que ha sido un capítulo más y, como en el caso de los anteriores, distinto a los anteriores. Diría que se distinguen al menos 3 capítulos en esta historia que no deja de ser apasionante a pesar de lo trágica también por el número de muertes que ha tenido. El primer capítulo fue el estallido de la protesta, un estallido espontáneo, pero que en el marco de las multitudes en las calles permiten o se produce el accionar de violencia profesional. Una cosa es el desborde de violencia que naturalmente puede provocar una protesta masiva. Ese desborde natural puede llegar a las bombas Molotov, a las piedras, a las vidrieras rotas, hasta los coches quemados. Pero el incendio de un shopping, el incendio de un edificio corporativo, el incendio de estaciones de trenes y de hipermercados mostró grupos profesionales. Ahora bien, esos grupos no habían provocado, no habían causado las protestas masivas. Las protestas masivas fueron espontáneas y tienen que ver con un problema que el modelo chileno arrastra prácticamente desde su origen. Es un modelo exitoso en muchos aspectos, pero siempre ha tenido una contradicción que en la última década ha entrado en un periodo de agudización, ¿no? Esa contradicción es la desigualdad. El modelo chileno fue eficaz incluso en bajar la pobreza, pero paradójicamente bajar la pobreza no implica reducir la desigualdad. Aunque parezca una contradicción, se puede bajar la pobreza y aumentar la desigualdad. Eso fue lo que ocurrió en Chile. Ese problema en el marco de un crecimiento económico sostenido fuerte pasa un poco a segundo plano porque es suavizado por la movilidad social que de facto provoca un crecimiento económico fuerte. Pero el crecimiento se desaceleró desde hace por lo menos 9 años. En el 2010 empieza esa desaceleración y se lo empieza a ver en hechos políticos. Ya no estaban ese bipartidismo que era la concertación democrática en el centro izquierda, la centro derecha en la que luego surgió la figura más moderada de Piñera, si se lo compara con los anteriores. Ahora irrumpen figuras más radicales y jóvenes, Camila Vallejos en el Partido Comunista, Giorgio Jackson, Gabriele Boric, fuerzas como el Frente Amplio, que fue una fuerza antisistema en Chile, figuras como como Marcos Enríquez Ominami, ¿no? Que fue un cisma dentro de la centroizquierda. Todos estos fenómenos que se estaban dando en el escenario político, estos cambios en el escenario político, de algún modo estaban anticipando la agudización de esas contradicciones y que en algún momento estas estallarían, y eso es lo que se ha vivido en estos días y lo que se sigue viviendo. Claudio, no quiero desaprovecharte, al menos quiero retenerte un minuto más, tras este brillante análisis de Chile, para preguntarte por Evo Morales. ¿Finalmente crees que es tema concluido o que hay algún capítulo todavía por jugarse en Bolivia después de la oficial confirmación del Tribunal Electoral de que Evo no debe someterse a una segunda vuelta, la idea de Evo de no hacerlo, pero el no reconocimiento de mesa de esa situación y el planteo de la Organización de Estados Americanos de que sería bueno hacer una segunda vuelta? ¿Qué opinás? Bueno, primero a mí me gustaría hacer un pequeño recuadro que una los dos temas, porque me parece muy importante en estos casos tratar de no perder la objetividad, ¿no? Se tiende a caer en veredas contrapuestas que hacen lecturas absolutamente antagónicas y muchas veces no sirven. En el caso del modelo chileno,
con la contraindicación que tiene y que se fue agudizando en la medida en que con el crecimiento económico disminuido se fue dificultando y estrechando cada vez más el acceso de las capas medias al bienestar, o sea, al consumo de productos, pero también a servicios de calidad en el terreno de la salud y de la educación. En la medida en que se achicaba el acceso de capas medias a estos nichos de bienestar que con razón considera tener derecho de acceder, iba incrementando la tensión que en estos días llegó al hartazgo. Pero eso no implica invalidar la totalidad del modelo chileno. Indudablemente en Chile la protesta no es la misma que la que hemos visto en Venezuela. En Venezuela se protestaba y se enfrentaba a una brutal represión que dejó más de 1,5 centenares de muertos por el estado calamitoso en que dejó la economía un régimen esperpéntico. Acá lo que hay que discutir es cómo distribuir riqueza que se acumuló monstruosamente en demasiadas pocas manos. En el caso de Bolivia, creo que lo que ha generado un tembladeral en estos días es un lado oscuro de un líder que también tiene un lado claro. El lado claro, el lado lumínico de Evo Morales ha sido su gestión económica. Yo me atrevería a considerar que Evo Morales en sus 3 gestiones ha sido el mejor gobierno que ha tenido Bolivia desde los tiempos de Víctor Paz Estenssoro, o sea, sus primeros gobiernos, la llamada Revolución Nacional, a mediados del siglo XX. Desde entonces hasta la fecha, nunca un gobierno tuvo tan buenos resultados en el terreno económico, y Evo Morales lo tuvo porque tiene un gran ministro de Economía, Luis Alberto Arce, y es una economía pragmática, muy pragmática y muy inteligente. Su lado oscuro empezó a verse en el 2016, cuando convoca un referéndum para tratar de eludir un límite constitucional a la permanencia en el poder que sus propios constituyentes habían puesto. Esa era una constitución que había sido impulsada por el propio gobierno de Evo Morales, y cuando encontró el límite a su permanencia en el poder, hizo el estropicio de convocar a un referéndum para tratar de eludirlo, y después hizo otro estropicio más, incluso aún peor. Como el resultado fue negativo, como la mayoría de los votos le dijo no a su reelección, la ignoró a través de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que incurrió de lleno en la dimensión del absurdo, porque estableció que reelegirse eternamente es un derecho humano. Bueno, ahí está el antecedente que explica por qué este domingo, cuando alrededor de la hora 20 se corta el escrutinio rápido, deja de transmitirse el escrutinio rápido, inmediatamente apareció la sospecha de que se estaba tramando un fraude. Y a mí no me cabe duda de que por lo menos, si no se hizo el fraude, por lo menos debe haber estado en la cabeza de muchos la posibilidad de hacerlo, si no, no se explicaría esa interrupción de casi 24 horas hasta que luego continuó. Y continuó cuando estuvo claro que Evo Morales alcanzaba, incluso superaba por muy poco, los 10 puntos que necesitaba para evitar el balotaje. A mí me hizo acordar a la noche de la elección en la que yo le estuve cubriendo, fue histórica, en 1990, cuando los sandinistas perdieron contra Violeta Chamorro, ¿no? Yo recorría las calles de Managua escuchando por una radio el escrutinio, y en un momento se interrumpió y empezaron a pasar música, y así siguió toda la noche con ese silencio de radio que preanunciaba o que revelaba que el poder estaba discutiendo si reconocer o no el voto popular, porque el voto popular había dicho que la ganadora era Violeta Chamorro. Finalmente, aquel Daniel Ortega, no hubiera hecho lo mismo, pero aquel que lo tenía de vicepresidente a Sergio Ramírez, decidió aceptar el voto popular y le pasó el poder a la verdadera ganadora, que era Violeta Chamorro. Yo creo que ese peligro por lo menos existió. Yo no tengo claro que haya habido un fraude,
pero entiendo la sospecha que existe. El propio Evo mostró ese lado oscuro en el 2016, cuando refrendó un límite que él mismo había puesto en la Constitución y luego cuando lo violó a través de una manganeta constitucional. Claudio, gracias por ya ni siquiera el análisis, la clase que nos has dado. Te mando un enorme abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Paulino. Un gran abrazo para ustedes. Claudio Fantini.